Muy buenas tardes. Lucía era una niña que soñaba como tantas otras preadolescentes con ser youtuber de mayor. Ya no va a poder ser. Y es que Lucía, con tan solo 13 años, se quitó la vida en el único sitio donde se sentía protegida, la habitación de su casa. La niña había sido víctima durante 2 años de acoso escolar. Cambiar de colegio, cambiar de amigos no sirvió de nada, la siguieron persiguiendo. Y es que, señores, el 1,6% de los niños españoles sufren, y en silencio muchas veces, la lacra del bullying de forma constante. Más del 5% lo ha sufrido de forma esporádica y el 37% de los jóvenes ha sufrido ciberacoso. Hoy les presento un libro, más que un libro, una guía para padres, pero también para hijos y profesores, que va a ayudar a detectar esta lacra tan cruel. Sus autores son María Zabay, licenciada en Derecho y directora de contenidos en España de la productora internacional digital TV Group, y el abogado Antonio Casado, abogado y economista, por cierto, especializado en acoso escolar. Fue el abogado particular de los padres de Lucía, el caso que da origen al libro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Por Almudena. decir algo, porque el tema es muy duro. María. Sí, el tema es muy duro, pero nos quedamos con una nota muy positiva, que es que del bullying se puede salir, se puede erradicar y se puede prevenir. Y por eso hemos hecho este libro, ¿no? Porque existía esa laguna, no había... Cuando Antonio me contactó a mí y me dijo, somos muy amigos desde hace mucho tiempo, y cuando llevaba el caso de Lucía, me llamó un día y me dijo, Marita, que es como él me llama a mí cariñosamente, los padres de Lucía me han dicho que por favor que hagamos algo para evitar que otros niños lleguen hasta el extremo al que ha llegado Lucía. ¿Qué te parecería hacer un libro? Y le dije, pero por supuesto que sí. Los dos miramos a ver si había algún libro que ya cubriese esa laguna, porque si era así no tenía sentido, y no existía, porque lo que hay es libros que cuentan historias de bullying, que pueden hacer que un niño se identifique más o menos, pero no existía una guía práctica con la que padres y profesores y niños también puedan tener respuesta a todas las preguntas que se plantean. Y lo cierto es que se plantean una infinidad de preguntas y se sienten perdidos. Entonces, nosotros hablamos con padres de víctimas, entre otros los de Lucía, hicimos esa lista de preguntas que no tienen respuesta, complicadas algunas, otras no tanto, y entonces empezamos a hablar con los que de verdad saben. Por eso decimos siempre que este libro no lo hemos hecho él y yo, sino que él y yo lo que hemos hecho ha sido ordenar todo, estructurarlo. Habéis recopilado, ¿no? Sí, todos los expertos. Exacto, darle cuerpo, porque hemos hablado con Fiscalía de Menores, con jueces de menores, psicólogos, psiquiatras, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, bueno, con todas las autoridades en cada una de las materias, psicólogos, psiquiatras, te decía, que nos han ido dando esas pautas y esas respuestas a cada pregunta. Entonces, la respuesta que encuentran ahí es fruto del conocimiento de toda esa gente. La verdad, Antonio, es que ofrecéis además algunos datos que resultan sorprendentes. Tú como abogado me imagino que podrás valorar lo que contáis en el libro, y es que la mediación está sirviendo de verdad como herramienta disuasoria para los acosadores, la mediación judicial. Cuando se produce el acoso hablamos de niños que acosan a niños en muchas ocasiones. Claro. La Fiscalía de Menores, que normalmente cualquier asunto entra por un expediente de reforma a la Fiscalía de Menores, siempre y cuando sea de 14 a 18 años. Y entonces ellos están optando por una acción, más que hacer un juicio en sentido estricto, que si no hay conformidad podrá hacerse. Lo que están intentando es enfrentar o hacer un careo entre víctimas o víctimas, o agresores, de tal forma que habitualmente la víctima ve a su agresor como un gigante, como una persona que le tiene que bajar la mirada, pero es que ahí se cambia el rol. Directamente el agresor o agresores vienen con un abogado, tú vas también, tienes el grupo de orientación, que hay, también está la fiscalía, está el juez, está el psicólogo, los edificios suelen ser grandes, y parece que no, pero ese gigante que veía ese niño pequeño, cuando se enfrentan, se piden perdón, le dicen que no se va a volver a repetir, está comprobado por estadística que lo que se evita es la reincidencia, que al fin y al cabo no es tan importante evitar o erradicar los delitos, sino que no se reproduzcan una y otra vez. O sea, que realmente los niños aprenden la lección, ¿no? Sí. Porque el acosador se da cuenta que ha hecho daño. Esto nos lo decían, ¿no?, todos los jueces con los que hemos hablado, jueces de menores y psicólogos y psiquiatras, todos coincidían unánimemente y decían,
el niño, ahora mismo hay una pérdida de autoridad, ¿no? Esto es algo que hay que tener sobre la mesa. No hay autoridad en casa porque al niño se le consiente de todo, se le ve poco porque tenemos unos horarios que nos hacen estar poco en casa, entonces cuando los vemos queremos que los niños tengan de todo, no estar riñéndoles constantemente, entonces el niño termina volviéndose un poco tirano, ¿no? Y si el niño en casa no recibe unas normas claras y tiene muy claros los valores de respeto a los demás, de cariño, cuando llega al colegio es tirano con los que tiene alrededor. Si en el colegio los profesores tampoco tienen autoridad, ya el problema va aumentando, ¿no? El profesor no se puede permitir marcarle al niño según qué pautas porque no tiene ya esa autoridad. Y un menor acosador que no nota rechazo, que su conducta pasa desapercibida, ¿ese niño de mayor va a reproducir esas conductas? ¿Va a ser un maltratador? Hombre, no podemos decir que todos los niños, porque luego va a depender. Hay niños que en una época en concreto se vuelven o son acosadores porque están buscando un protagonismo que, salvo los niños intrínsecamente malos, que los hay, Almudena, hay niños que nacen sociópatas, es un porcentaje ínfimo, pero existe, claro. Y salvo esos niños, los otros niños que acosan es porque están buscando un protagonismo, porque sienten una deficiencia en su entorno, en su vida. ¿Tienen falta de autoestima los acosadores? Sí, en una gran mayoría sí, y lo que les pasa es que a lo mejor pueden ser cosas tan graves como que su padre sea alcohólico o su madre, que su padre pega a su madre, que su madre no les haga caso, les haya abandonado. Puede haber muchos factores muy graves y puede haber otros muy sencillos, que es que lo adoran, lo quieren con locura, pero sin embargo tiene no sé cuántos hermanos y el niño siente que le quieren menos. Casa, cole, calle, las tres Cs, claro, las ¿no? tres Cs. Que además en el libro. Hablamos de las tres Cs. Entonces es muy importante también tratar al niño acosador, porque el niño acosador lo está haciendo porque, como decimos, busca reforzarse. Entonces, como en su mundo siente que no es fuerte, lo va a intentar ser en el que puede, que es en el de sus iguales, pero entre sus iguales el más débil, aquel que tiene una diferencia y que además aparentemente es más sensible. Hay una tipología entonces de niño acosado. Sí, claramente. Lo estás definiendo, ¿no? Pero coinciden dos cosas. Los niños acosados son niños que tienen una diferencia a los demás, no necesariamente mala. Puede ser una diferencia de que el niño tiene unos rasgos muy exóticos, por ejemplo, o el niño o la niña. Gafas, ¿no? Lo de gafotas de toda la vida, del colegio. Sí, por eso digo que pueden ser cosas muy buenas o cosas que son inocuas y cosas que sí que son a lo mejor discapacidades que tiene ese niño y que hace que se rían de él. ¿Por qué? Porque dicen, mira, es el diferente. Y cuando se ríen de uno se va erosionando, ¿no? Es como la roca a la que la ola le llega y le llega. Entonces, lo uno lleva a lo otro y lo otro a lo uno. Entonces, el niño del que se burlan se vuelve más sensible, más débil, y entonces se burlan todavía más. Maltrato psicológico. Por eso ahí también buscábamos, Almudena, soluciones, ¿no? Claro, nos contaba una profesora de un colegio con necesidades especiales, que normalmente, aunque sea a través de las virtudes, pero normalmente a través de los defectos es cuando más los niños son acosados. Pues decía, Antonio, fíjate la dificultad que tengo yo, que tengo en clase un niño autista, otro con gafas que es casi ciego, el otro que es sordo, el otro que le falta un dedo de la mano, el otro que tal. ¿Cómo concilias todo eso para que entre ellos no se acosen? Y decía, fíjate lo que hago yo muchas veces con el niño que es casi ciego, entonces al que se está metiendo, al agresor, hago que empatice. ¿Cómo empatizo? Pues le pongo una venda en los ojos y se los tapo. Nada agresivo. Y que sea ciego que sea ciego un rato, claro. Que se ponga a dibujar con tizas, que salga a la pizarra, que se levante, que vaya al cuarto de aseo, que saque tal. Y el niño normalmente, cuando empatiza de esa forma y se pone en el lugar del otro, suele verse que lo que está haciendo es una salvajada. ¿Vale? Oye, pero puede haber conductas que nos pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, colgar una imagen comprometida de un compañero de clase en internet o darlo de alta en páginas de vota al más feo. Pregunta, ¿eso es una broma de mal gusto o es maltrato psicológico? Los padres tienen que recuperar en la familia su principio de autoridad y los padres deben controlar a sus hijos si eso sucede o no sucede. Y si sucede tienen que poner los medios, mecanismos y formas para que eso deje de suceder. O sea, que es acoso. Es que cuando... Claro, sexting se llama. Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando se cuelga una de estas imágenes que has dicho tú, sí. Por ejemplo, ¿quién es el más feo? Y ponen a dos. Exacto, y votan. Estos dos niños ya están siendo desde hace tiempo objeto de burla, con lo cual son víctimas de bullying, ¿no? Son niños que de una manera incesante están sufriendo burlas y llega un día en el que esa burla encima es pública y notoria a través de las redes sociales. Puede ocurrir que uno de los primeros pasos en el acoso sea a través de las redes sociales,
pero desde luego cuando ya salta a las redes sociales su dimensión es todavía mayor, porque el niño ya siente que está ridiculizado a nivel mundial. Claro, y no aunque, además, ¿no? Sí, y aunque no todo el planeta esté pendiente de lo que dicen de ese niño sí que siente que el globo entero está pendiente de lo que le pasa a él. Eso es lo que está contando María, ciberbullying. Y precisamente en España no, pero por ejemplo en Puerto Rico es la mayor causa de preocupación de todos los estudiantes. Eso, que sean acosados a través de las redes sociales, que hay que decirlo como titular. Entre ciberacoso y ciberbullying. Sí. Porque cuando ciberbullying es cuando es entre niños, ciberacoso es cuando hay un adulto de por en medio. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora mismo no hay acoso sin que haya internet y redes sociales de por en medio. Es que eso ya no existe. Cuando nosotros éramos pequeños, es que no era pensable que te atacaran por internet porque ni existía internet. Entonces hay que controlar a nuestros hijos desde lo que luego escriben. Por eso damos al final del libro recomendaciones de aplicaciones de control parental. Hay que ver, también damos un diccionario con algunas de las palabras que deben hacer alertarnos y disparar alarmas ya, porque si los niños utilizan esas palabras es que están hablando en términos de acoso, o bien porque están siendo acosados o acosadores. Entonces es muy importante estar llevando un seguimiento, un control de lo que está pasando. Tú decías antes, porque se ha quedado un poco ahí pendiente, cuando un niño es acosador de pequeño, va a ser acosador de mayor, maltratador. Decía, no necesariamente, porque muchos de estos niños buscan un protagonismo y si se está pendiente después de ellos, se les trata y se les reconduce y se les inculcan esos valores, ese niño va a crecer con normalidad, incluso va a sentir remordimientos por lo que ha hecho. Y nosotros haciendo este libro hemos hablado con acosadores. Encontrarlos es muy difícil, pero es que los acosadores te lo confiesan. Cuando tú les dices estoy haciendo el libro, algunos nos confesaban, ¿no? Y nos decían, me siento realmente mal porque le hice daño a esta persona, ¿no? Y no me daba cuenta en ese momento, porque era un niño. Exacto. Pero sí que puede pasar que un niño que ve malos tratos en su casa, que tiene un patrón de maltrato y que se crea en un entorno muy violento, normalmente se tiende a reproducir ese escenario. Oye, ¿qué síntomas deberían alertarnos a los padres de que nuestros hijos pueden estar siendo víctimas? Esa es una pregunta para ti de acoso y para ti. ¿Y qué síntomas pueden alertarnos de que nuestro hijo puede ser uno de esos pequeños tiranos que acosan? Porque claro, aquí llega el síntoma. Claro, eso pues empezamos. Aquí, ¿qué detectan los padres antes? ¿Que el niño es víctima de acoso o que el niño es acosador? ¿Qué les cuesta más reconocer? Hombre, que el niño es acosador, ¿no? Porque el niño ahora, eso le preguntaba para Antonio, no me voy a comer su pregunta, pero que el niño es acosador es lo que más cuesta, porque puede ser un niño con una personalidad fuerte, un niño divertido. Y cuidado que hay niños acosadores que se hacen pasar incluso por acosados cuando les echan la culpa, cuando les llega a sus padres la noticia, ¿no? Dicen, no, pero si es que se meten conmigo, porque el niño ya tirano puede llegar a un extremo de ser un poco... victimizarse, sí, victimizarse, ¿no? Y ser manipulador. Claro. Pero, como digo, lo más fácil es detectar al acosado, pero... ¿Cómo? Porque hay una serie de... Madre. Claro, hay una serie de señales que nos deben de alertar, que no alarmar. Te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, que el niño come menos, que no tiene ganas de hacer las cosas que hacía, que ya no le gusta su ropa, no muestra interés por nada, que se le ve como cabizbajo, pero te estoy enumerando primero otras porque ahora vas a ver, que duerme poco. Entonces, todas estas deben alertarnos, porque puede estar siendo víctima de bullying, pero no nos alarmemos, puede ser también... Lo digo muchas veces riéndome, claro. Mal de amores, se ha enamorado, no le hacen caso y entonces resulta que el niño está triste como nos pasa a los adultos. O que ha perdido en League of Legends, que es lo que suele pasar hoy en día. Pero bueno, si no es ninguna de estas dos, podría ser que fuera cosa. Entonces, como digo, que se disparen las alertas, pero no nos alarmemos, ¿no? Ahora, si de repente el niño tiene vómitos, no quiere ir a clase, llora porque no quiere ir, no tiene amigos, no quiere jugar en la calle, no se apunta a actividades extraescolares. Y cuando hablamos con los profesores y con los padres de otros niños, nos cuentan que en el recreo está solo, que no juega con nadie, ese niño está padeciendo bullying ya con seguridad, o casi total seguridad. Entonces hay que empezar a trabajar con el protocolo, no hay que dejar pasar ni medio día. Antes de ver cómo podemos ponerle freno, cuéntame cómo reconocer que nuestro hijo es acosador. Un padre debe mirar las cosas con claridad y ser neutral cuando está viendo a su hijo. Eso es lo principal que tenemos que ver. El niño puede tener el síndrome de emperador,
que se piensa que el tal, que él se lo merece todo, que él no acosa a nadie, que todo se lo merece y que todo le tiene que venir dado en esta vida. Pero sí hay una serie de síntomas, aunque no hay un perfil concreto de acosador, que denotan que mi hijo pueda ser, que tampoco tiene por qué serlo, pero es lo que más sorprende a la familia y normalmente nos contaba la Policía Nacional que ellos cuando han tenido que llamar a la puerta de algún domicilio, lo que más les sorprende es precisamente mi hijo, pero si mi hijo es buenísimo, pero si mi hijo va en el fútbol muy bien, si mi hijo saca muy buenas notas, pero ¿qué pasa? Que ese hijo pues puede ser muy líder, ser muy agresivo, que le guste faltar a los demás, que necesite notoriedad, o a lo mejor ha sido criado pues de forma distinta. Entonces, todos esos síntomas deben alentarnos, si no los propios padres, que a lo mejor no los reconocen, sí en el colegio. A lo mejor el profesor es capaz de verlo, que bueno, a lo mejor el padre está en prisión, que el niño intenta atemorizar a los otros niños, como nos ha sucedido 20.000 veces en el despacho, pues como salga mi padre de prisión va a venir y te busca, y utiliza todas esas cosas que para nosotros están mal, pero en edades tempranas se ve como liderazgo y para generar miedo en el otro, en todas esas características que hacen verlo. Que las familias lo vean, pues depende de lo transparente que sea el ojo de un padre. Ya. Que no siempre es fácil. Que no queremos ver las cosas, claro, aunque nos lo digan los profesores muchas veces, ¿no? Oye, y una vez que ya ha sucedido y que nuestro hijo está siendo víctima de acoso, vosotros en el libro contáis que sois partidarios, si es necesario, de cambiarle de colegio. Sí. Pero Lucía cambió de colegio. Bueno, Lucía cambió de colegio y mejoró significativamente su vida, mucho mejor. Ella estaba más contenta, hizo nuevos amigos que no se metían con ella. Pero el problema en el caso de Lucía, y que esto es mejor que te lo desarrolle Antonio, pero es que ya estaba muy avanzado. Nosotros proponemos cambiar de colegio cuando el protocolo que nosotros marcamos en el libro, que es mucho más amplio que cualquier protocolo de cualquier comunidad autónoma, que también ahora si quieres hablamos de eso, porque apostamos por un protocolo nacional y no por 17 autonómicos, que de hecho solo hay 16, no está en La Rioja. Pero cuando se pone en marcha ese protocolo del que hablamos de hacer un montón de cosas a la vez, tanto en el colegio como con padres de acosador, padres de compañeros, por parte de los propios padres, y no funciona en muy pocos días, nosotros lo que decimos es cámbialo de colegio. ¿Por qué? Porque no tiene sentido someter al niño a un entorno hostil, claro, que le hace sufrir. Podrían decir, es la víctima la que se tiene que ir. Claro. Pero también nosotros, como adultos, cuando estamos en un trabajo en el que hay moving entre adultos, no nos equivoquemos, o sea, no nos autoengañemos, claro, pero el bullying también existe. Sí, y no estás a gusto como adulto, te vas, buscas otro trabajo. ¿Por qué? Porque no quieres sufrir. Cuando tienes una relación tóxica, la gente intenta romper las relaciones tóxicas y empezar una relación con alguien que te dé alegría, que te aporte vitalidad. Entonces, esto es lo mismo. Al niño hay que alejar, todavía con más razón, porque al niño hay que alejarlo de un entorno hostil que le va minando la moral y que cuando lo queramos cambiar puede que ya sea demasiado tarde, que es lo que le ocurrió a Lucía y que ahora te lo cuenta él. Ponéis, perdona, incluso el ejemplo de un niño que sufría acoso y lo que hicieron los padres, gran idea, fue apuntarle a una extraescolar en otra punta de la ciudad. Claro. Mejoró todo absolutamente, o sea que ni siquiera hay que llegar al cambio de cole, sino buscarle. Claro, eso forma... El romper, ¿no? El recuperar autoestima, ¿no? Eso forma parte de todas las cosas que decimos, que nosotros damos muchos ingredientes en el libro y que con todos ellos juntos se puede erradicar el bullying y se erradica. Por eso decimos, de verdad, el libro hay que leerlo, no hay que leerlo en orden, es un libro que se puede leer absolutamente desordenado. Sí, es que no es un libro, es una guía. Sí, son preguntas con sus respuestas. Entonces, es más, lo pueden leer los chicos. Claro. Es que lo pueden leer los niños para saber si son víctimas o no. Me parece maravilloso. Si usáis dibujos tipo Mr. Wonderful, para que lo tengan súper claro. Oye, con un ilustrador magnífico, sí. ¿Verdad? Que lo conocía Antonio, Pedro Sabiote, con el que fuimos trabajando, pensando muy bien cada dibujo, cómo tenía que ser, porque lo que queríamos es que fuera un libro didáctico que entre no solamente con lo que lees, sino con lo que visualmente te llega a ti a través de los ojos, ¿no? Porque tiene que ser una lectura amena, con la que la gente, tanto adultos como niños, disfruten. Y volviendo al tema, que yo estoy también de acuerdo en que no se puede criminalizar a las víctimas, pero la doctrina ahí está muy dividida y no siempre los orientadores o los psicólogos nos decían lo mismo, la fiscalía, pero cuando profundizaba un poquito en el tema, decía, hombre, si se han agotado todas las vías previas, o sea, que incluso se soluciona mejor un tema de acoso escolar hablando los padres de la víctima con los padres de los agresores, que siempre queremos que el colegio no lo solucione todo, o educación, o el Ministerio Fiscal, pero a lo mejor no hace falta. Oye, que mi hijo encuentra estos mensajes de WhatsApp, creo que podemos buscarle una solución. Ay, las redes sociales, ahora te voy a preguntar yo por una aplicación. Antonio, vale, es que me he quedado ya lo sé cuál va a ser. Ya la sabes, Discrash.
Si sus hijos están en Discrash, fuera inmediatamente de esa red social que es el nuevo Ask. ¿Por qué? Porque precisamente es anónima, los niños sufren ahí todo el acoso habido y por haber, porque precisamente cuando se potencia el anonimato se aprovechan ya esos defectos para meterse con los niños en cascada. Y entonces un niño que aún sabiendo que le están insultando, es como si estuviera enganchado a una droga, necesita ver continuamente a ver si dicen algo de mí, si dicen algo de mí, si dicen algo de mí, y al final se va hundiendo de tal forma que el niño Ahora, es difícil sanarlo. Vamos a decir algo muy importante. Esto para los padres de los acosados, porque ahí tienen un arma para emprender acciones contra el niño acosador, y también para los padres de los acosadores, mucho cuidado. Internet hace mucho daño, pero Internet deja pruebas. ¿Vale? Si un niño empuja a otro en un pasillo, probablemente eso no se pueda demostrar. Pero que un niño está insultando, está colgando imágenes de otro, aunque sea anónimamente y desde un ordenador que no es el suyo, las IPs quedan registradas, dónde está localizada esa persona y se termina sabiendo quién es el acosador. Y si es menor de 14 años, como indicaba Antonio, es inimputable, pero si es mayor de 14 años, se pueden emprender acciones penales y civiles contra él. Y los padres responden también. Responsabilidad civil de los padres. Claro, cuando son menores de 14 años se pueden emprender. Y los padres también, volviendo al tema del Discrash, muy atentos. No vaya a ser que estemos ante un caso, por ejemplo, de grooming. Es que ahí iba a ir yo, me vas a quitar la pregunta y no te voy a dejar, fíjate, porque es que yo aprendí un montón de términos. Ciberbullying, ciberacoso, sexting y grooming, que es el acoso por parte de un adulto a menores para que les envíen, por ejemplo, fotos eróticas. Hemos visto muchos casos de esto. Entonces vosotros recomendáis a los padres que si los chicos quieren tener Facebook e Instagram, que lo tengan porque eso es imparable, pero cuentas privadas. Claro. Sí. En los menores, desde luego, sin lugar a dudas. Es un peligro que un menor tenga una cuenta abierta. Oye, ¿por qué a los chicos, los padres, les dicen siempre no hables con desconocidos en la calle y no les dicen ni en la red? Hombre, yo creo que cada vez se dice más también eso, ¿no? ¿Sí? Cuidado con la red porque ya somos conscientes. Sí, pero tienes razón, no se continúa la frase. No hables con los niños, con un desconocido en la calle ni le cojas un caramelo, pero ningún padre dice ni en internet. ¿Sabes lo que pasa en Mudena? Que es un tema tan complicado porque las redes sociales ya son tan internacionales, o sea, es tan universal eso, lo utiliza todo el mundo. Los niños chatean, buscan por internet, se hacen amigos para jugar con los videojuegos de uno que está en China y otro que está en Australia. Es un tema y muy están los tres jugando a la vez. Los padres creen que en los videojuegos no hay peligro y no caen en la cuenta que hay chats en los videojuegos. Claro que hay peligro. Y que por ahí también puede haber un adulto. Por supuesto, y tienen que controlar muy bien eso porque lo que dices tú, detrás puede haber un adulto con fines siempre muy oscuros y la cosa puede terminar Y mal. nos decían, acoso escolar siempre ha existido. Digo, bueno, pero con matices. 24 horas nunca duró, duraba el tiempo de la clase, pero hoy día... Oye, contáis que las chicas sufren más como víctimas, pero sin embargo son más propensas a contar que están sufriendo acoso, mientras que los chicos lo sufren como más en silencio, ¿no? Sí, también somos diferentes. Los chicos, por otro lado, son porque es la naturaleza, ¿no? O sea, es que esto viene ya desde que el hombre empezó a ser hombre. El hombre tiene más ese instinto de macho alfa y de imponerse y entonces se pegan y a lo mejor lo solucionan todo con 3 golpes. Y en cambio las chicas somos más civilinas. Entonces es más de criticarla por detrás, reírse, hacer corrillo. Pero la víctima también lo cuenta más, ¿no? Cuando es chica que cuando es chico. Sí, ¿o no? pero también somos más dadas a hablar, ¿no? Esto vamos a reconocerlo. reconocerlo. Vamos a reconocerlo, hombre, no vamos a decir lo contrario. Bueno, yo quiero acabar con una nota positiva. Que nos oigan todos los chavales que nos están viendo. Y es que si yo les cuento que Ronaldo, que Messi, que Lady Gaga, que toda esta gente sufrió acoso escolar, ¿qué mayor prueba de que de ahí se puede salir? Sí, totalmente. Contadnos algunos ejemplos, porque es que el libro está trufado. A mí hay uno que me encantó en concreto, que es el de la modelo esta que tiene vitíligo, sí. Winnie, no, sí. que estupenda, la modelo de Desigual. Pues fíjate, esa niña lloró porque se veía pues que ella era absolutamente diferente a los demás y consideraba que inferior, ¿no? Porque tenía un defecto. Lo que para ella era un defecto ha terminado distinguiéndola respecto al resto. Es una modelo de primer nivel que gana muchísimo dinero, mucho más del que nos podamos llegar a imaginar, que es admirada por su belleza. Ponemos muchos ejemplos, Almudena, porque, a ver, con los ejemplos un niño no va a dejar de padecer bullying. Kirsten Stewart, la de Crepúsculo.
por ejemplo. También. Es que me he quedado yo con muchos ejemplos de Claro. estos porque me parece que es un modelo para contarle a los chicos y chicas, porque aquí Ronaldo sale. y Messi, fíjate. Sí, pero mira, fíjate, es lo que decimos, ¿no? Con estos ejemplos, un niño no va a dejar de padecer bullying. Su vida, sus problemas no terminan. Por eso el libro acota y resuelve todos esos problemas, ¿no? Pero sí que hemos querido dedicar una parte importante a poner ejemplos porque eso es muy motivador. Es como el que está en un túnel todo oscuro, mira a su alrededor, no hay luz y de repente por un sitio ve una rendija y sale un sol enorme, ¿no? Y es el ver que gente que hoy brilla y que son estrellas admiradas por todo el mundo, un día sufrieron, lloraron e incluso pensaron en suicidarse, como es el caso de Taylor Swift, que dice que tocaba y tocaba la guitarra encerrada en su habitación porque nadie la quería y se reían de ella y no la incluían en ninguna fiesta, nunca estaba invitada a nada y terminó siendo lo gran cantante y compositora que es por las horas que dedicó y el empeño que le puso a ser lo que es, ¿no? Y hoy irónicamente, es una historia bonita por el final, ¿no? Sí. de su triunfo, pero hoy irónicamente les dice gracias por hacerme lo que me hicisteis porque hoy soy quien soy gracias a vosotros, ¿no? Bueno, la vida cambia, te da muchas oportunidades. Un niño que hoy está sufriendo y llorando por bullying, mañana puede llegar a ser un triunfador. Entonces, lo más importante es ensalzarle, hacerle ver que vale mucho. Poner fotografías de él en la nevera, por la casa, presumir con los amigos. Decirle te quiero siempre. Decirle te quiero, decirle eres magnífico, ensalzar sus virtudes. Intentar mejorar sus defectos, pero sobre todo ensalzar sus virtudes, que es aquello en lo que realmente podrá llegar a ser bueno. Y luego, por supuesto, apuntarle a actividades extraescolares y cosas que a él le gusten, porque ahí hará amigos de su entorno, gente con la que va a ser afín y en la que no se van a reír de él, ¿no? Antonio, ¿crees que el libro satisface un poquito la inquietud de los padres de Lucía, cuya intención es que no haya más Lucías? Sí, él lo decía, Antonio, menuda labor social habéis hecho. De verdad que hacía falta y que ojalá nosotros hubiéramos podido leer eso con tiempo, porque nosotros anduvimos perdidísimos, de verdad que fuimos 4 o 5 veces al colegio, desesperados fuimos a inspección de educación, que no sabíamos ni dónde estaba el edificio, de colegios, es que la cambiamos de colegio y fue una locura. Y no hay nada peor que tu hija anuncie la muerte cortándose... Es que la anunció. La anunció. Se cortaba los michelines con las maquinillas de afeitar del padre, se tomó pastillas también para suicidarse, hacía cómic, hacía poesía, lo contaba en casa. Los Vosotros padres... en el libro sacáis, eso hay que agradecérselo a los padres, incluso los dibujos, ¿no?, que hacía Lucía, porque a través de un dibujo de un niño se puede detectar también. Sí, es que los niños muchas veces no hablan, pero los dibujos sí. Cuando son pequeñitos no hablan porque a lo mejor es que casi ni hablan bien, pero te lo dibujan. Hay casos de acoso escolar en niños muy pequeños. Y luego cuando son más mayores, pues ya porque temen a ser ridículos contándolo y que todavía les acosen más, no te lo cuentan. Pero viene a través de dibujos, a través de cómics como hacía Lucía. Yo recuerdo la primera vez que Antonio, que había salido ya publicado en prensa, ¿no? Los medios os habéis hecho eco de ese dibujo porque os lo pasaron los padres de Antonio y Antonio, o sea, de Lucía y Lucía. Pero cuando a mí me lo pasó y lo vi en grande, y dije, Dios mío, qué cómic, ¿no? Es aterrador porque veías claramente... Ella estaba narrando en ese cómic, ¿verdad, Antonio? Su suicidio. Y estaba adelantando que se iba a suicidar, ¿no? Cómo se veía pequeña, como contaba antes frente a grande, cómo veía el monstruo, cómo veía todo. Un monstruo que la cómo veía bulimia, que vomitaba para no sentirse gorda, se sentía fea, se sentía tal. Todo. El libro... Yo os propongo una cosa, porque si acabamos así la entrevista, vamos a acabar muy tristes. No. Yo creo que tenemos que volver a Lady Gaga. Sí, tenemos que volver, pero quiero decirte una cosa del dibujo antes de irnos a Lady Gaga. Se puede salir. Sí, estoy de acuerdo. Pero antes quiero decirte de los dibujos, que también nos vamos a una parte positiva. En el libro metemos algo muy didáctico, ya lo has visto, que son además 3 páginas en las que ponemos una especie de prueba para los niños que a modo de juego tienen que dibujar una familia, no su familia, un árbol, exactamente, y una casa. El árbol lo dice todo. Claro, la casa es cómo se ven ellos proyectados en su entorno, el árbol es cómo se ven ellos, su presencia, y la familia, pues cuando les dices una familia, lo haces para no coaccionarlos, pero es su familia, ¿no? Y entonces interpretamos eso. Y viendo el dibujo del niño se van a poder sacar muchas conclusiones. Explicamos muy bien qué significaría cada una de esas cosas y les puede servir como muy buena pauta. Que algún padre podrá decir, ya, pero es que yo eso no sé interpretarlo.
ni falta que hace. En los colegios hoy día hay psicólogos, hay orientadores, decirles, mira, mi niño ha dibujado este hogar, mi niño ha dibujado este árbol, ¿qué opinan ustedes? De todas formas, en el libro se puede entender, pero puede ser que algún padre con ciertas dificultades no sea capaz de verlo, ¿no? Hoy estaba filmando yo un libro y me decía, mira que eres agresivo escribiendo, María, es mi forma. Bueno, porque cuentan también que hay que vigilar la si forma del aprietan o trazo, no, claro. con Es el que bolígrafo. exacto, dependiendo del trazo, pero luego todo eso, por eso lo explicamos bien en el libro, hay que tener en cuenta cada ingrediente según las circunstancias. No es lo mismo, a lo mejor un niño escribe con un trazado muy fuerte porque es un niño impulsivo, alegre. O porque ese día ha perdido el Real Madrid. Sí, bueno, también Por puede ser. ejemplo. O a lo mejor porque es muy agresivo, pero para mal. Entonces hay que ver todo el contexto, ¿no? Pero desde luego puede darnos pistas y sobre todo yo diría que a los que nos estén escuchando, si ven que su hijo cambia significativamente la forma de dibujar o el tamaño de la letra con el que escribe, si escribía grande, pintaba con colores, que eso es alegría, y pasa a blancos, negros, y escribe pequeñito, ese niño, hay un cambio, y es por ese algo. niño está mal, ese niño está triste y probablemente está padeciendo acoso escolar o no escolar, pero algo le está ocurriendo. Oye, pues con eso nos vamos a quedar, vayan a comprar el libro, pero ya no para ustedes, padres, para los chicos, porque también lo pueden leer, porque yo creo que es muy importante incluso que la víctima sea consciente de lo que le está sucediendo, ¿no? Sí. María Antonio, muchísimas gracias por el libro y por habernos acompañado hoy aquí en La Razón. A ti. Gracias, un verdadero Almudena, honor. siempre un placer. Y a todos ustedes, volvemos muy pronto aquí en La Razón Televisión.